El romanticismo es un término que puede emplearse de distintas maneras. Puede tratarse de la característica de aquel o aquello que es romántico, que expresa o comparte sus sentimientos o que es idealista. El romanticismo, por otra parte, es un término que se utiliza para nombrar un movimiento de la cultura que surgió a finales del siglo XVIII y que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XIX. El romanticismo surgió en oposición a la Ilustración, privilegiando los sentimientos sobre la razón. El romanticismo, en sus distintas expresiones artísticas y filosóficas. El romanticismo, que suele escribirse con mayúscula inicial cuando se hace referencia a la época en la cual fue la tendencia dominante, evidencia una valorización de lo individual y de la originalidad. Durante el romanticismo literario prevaleció el individuo, y esto aumenta la popularidad de las autobiografías. Por otro lado, aparecieron la novela histórica, la leyenda y la novela gótica, y resurgió el interés por géneros de la Edad Media, tales como el romance y la balada. La expresión del romanticismo se apoyó especialmente en el teatro, el género que más éxito tuvo. Los poetas, por su parte, buscaron alejarse de las normas del neoclasicismo. Como los exponentes más reconocidos en el renacentismo podemos destacar en prosa romántica, Mariano José de Larra, Enrique Gil y Carrasco; poesía romántica, José Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro; y en el drama romántico, Martínez de la Rosa, Ángel de Saavedra, Duque de Rivas y García Gutiérrez, como los exponentes más reconocidos en el romanticismo. La literatura renacentista se desarrolló en torno al humanismo, la nueva teoría que destaca el papel primordial del ser humano sobre cualquier otra consideración, especialmente la religiosa. En esta época el mundo de las letras recibió un gran impulso con la invención de la imprenta por Gutenberg, hecho que propició el acceso a la literatura por un público mayoritario. Esto conllevó una mejor preocupación por la ortografía y la lingüística, surgiendo los primeros sistemas de gramática y lenguas vernáculas, y apareciendo las primeras lenguas nacionales. La nueva literatura se inspiró como arte en la tradición clásica grecolatina, aunque también recibió una gran influencia de la filosofía neoplatónica desarrollada contemporáneamente en Italia. Por otro lado, refleja el nuevo ideal del hombre renacentista. Se ejemplifica en la figura del cortesano definida por Baldassare Caltiglione. Debía dominar las armas y las letras por igual y tener buena gracia o naturalidad sin artificio. En Italia, cuna del nuevo estilo, perduran aún los ecos de tres grandes autores medievales considerados a veces precursores del nuevo movimiento: Dante, Petrarca y Boccaccio. Entre los literatos surgidos en esta conveniente a destacar a Angelo Poliziano, Mateo Maria Boiado, Ludovico Arisotto, Jacopo Sannazaro, Pietro Bembo, Baldassare Caltagirone, Torquato Tasso, Nicolás Maquiavelo, Pietro Aretino. Su influencia se notó en Francia, donde denotaron a Francois Rabelais, Pierre de Rossin, Michel de Montaigne, Joachim du Bellay. En Alemania, la reforma protestante impuso una mayor austeridad y una temática religiosa, cultivada por Ulrich von Hatten, Sebastian Brandt y Hans Sachs. Música del Renacimiento. La música renacentista supuso la consagración de la polifonía, así como el afianzamiento de la música instrumental, que iba evolucionando hacia la orquesta moderna. Aparece el madrigal como género profano que aunaba texto y música, siendo la expresión paradigmática de la música renacentista. En 1498, Ottaviano Petrucci ideó un sistema de imprenta adaptado a la música en pentagrama, con lo que se empezó a editar música. Las primeras novedades se produjeron en Flandes, donde se desarrolló la llamada polifonía a la flamenca, cultivada por Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem y Josquin Desprez. Danza renacentista. La danza renacentista tuvo una gran revitalización debido a un nuevo papel preponderante del ser humano sobre la religión, de tal manera que muchos autores consideran esta época el nacimiento de la danza moderna. Se desarrolló sobre todo en Francia, donde fue llamado ballet communiqué, en forma de historias bailadas sobre textos mitológicos clásicos, siendo impulsado principalmente por la reina Catalina de Médicis. Se suele considerar que el primer ballet fue el ballet communique de la reina Luce 1581.
Las principales modalidades de la época eran la gallarda, la pavana y el tordión. En esta época surgieron los primeros tratados sobre danza. Domenico da Piacenza escribió de arte saltando, siendo considerado el primer coreógrafo de la historia. Hizo una recopilación de danzas populares francesas. En la pintura renacentista se hace presente el uso racional de la perspectiva, que permite representar la profundidad en una superficie plana. Está presente el gusto por la naturaleza y la profundidad psicológica de los personajes. Pintura en el 480. Masaccio, de 1401 a 1428, fue el primer representante de la corriente realista del Renacimiento. Logra volumen, profundidad y relieve con la perspectiva y el claroscuro. Obra maestra, El tributo de la moneda. Otro pintor famoso, Piero della Francesca, 1410 a 1492. Piero es el pintor del espacio y de la luz. Su gran preocupación era iluminar las escenas y definir las figuras mediante una luz diáfana, la misma del cielo de Italia. Obra maestra, El sueño de Constantino. Sandro Botticelli, 1444-1510. Las pinturas más conocidas las ejecutó para el llamado Círculo de los Medici. En ese ambiente intelectual y entusiasta de la cultura clásica, pinta temas grecorromanos y temas mitológicos y paganos. Obra maestra, El nacimiento de la Venus, pintado en 1485. La pintura en el Cinquecento. Rafael Sanzio, 1483-1520. Destaca por su absoluto dominio de la técnica, por sus retratos, por la elegancia y armonía de sus composiciones. Obra maestra, La Escuela de Atenas, 1511. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Fue un genio universal, modelo de artista del Renacimiento. Domina prácticamente todas las parcelas del saber humano. Obra maestra, La Gioconda. Miguel Ángel, 1475-1564. En sus obras, prefiere la fuerza del relieve y el volumen. Pone en evidencia la musculatura agigantada de sus figuras, llenas de energía. Obra maestra, Los frescos de la Capilla Sixtina.